En esta tarde vamos a seguir con nuestra exposición bíblica. ¿De cuál libro? Santiago. ¿Cuántos capítulos tiene Santiago? A ver, no miren las Biblias, ¿no? 5. Acuérdese por su mano, 5. ¿Alguien lo ha leído todo? Entonces hay unos retos y unos desafíos de fe hoy. Vamos a leer el libro de Santiago. Es un libro muy práctico. Tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, y vamos a acercarnos a un tema. El apóstol Santiago está haciendo todo un argumento acerca de que la fe sin obras es una fe, ¿qué? Muerta. Entonces él decía, ¿de qué les sirve a ustedes decir que su fe, sí, que tienen fe, pero viene alguien que tiene necesidad y usted no le da lo necesario? Había gente que estaba diciendo cierto tipo de cosas. Y a mí me pasó algo muy, muy simpático. A mi hijo Juanito y a mí nos gusta mucho el fútbol. Bastante nos gusta el fútbol. Y en una ocasión estábamos hablando y yo le dije, hijo, yo soy capaz de coger la pelota y hacer 21, esto, hasta 21. Y me dijo, ¿de verdad, papi? Yo le dije, claro, hijo. Entonces, ¿saben qué me dijo? Demuéstramelo. ¿Sí? Él me dijo, la afirmación que está haciendo mi papá, si es verdad, pues que me lo demuestre. Y él se quedó con eso en su mente y tratamos de salir en las tardes a jugar fútbol y nos fuimos a jugar. Y ustedes sabrán qué tenía en su mente mi hijo Juanito. ¿Qué tenía en mente mi hijo Juanito? Bueno, lo que me dijo papá, que se vea, que se vea. Y efectivamente, a mí me gusta el fútbol, cogí el balón y 21. Y me dijo, wow, papi, lo que me dijiste era verdad. Me lo demostraste. Y en esta tarde, Dios nos dice a nosotros también lo mismo. Hijo, demuéstrame que tu fe es verdad. Demuéstrame que tu fe en mí se puede evidenciar en hechos y actos. Y nosotros vamos a mirar en el libro de Santiago, y yo quiero que usted abra su Biblia. Si no tiene Biblia, levante la mano, ya le entregaron de pronto una Biblia. Levante su mano si no tiene Biblia, porque es muy interesante ir mirando a través de la Escritura lo que nos dice. Aquí hay unas personas anfitriones, si me ayudan, mantenga su brazo en alto. Nosotros necesitamos recordar el contexto de Santiago. Santiago le está escribiendo a unas comunidades dispersas, judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban evidenciando en medio de las dificultades que su fe estaba flaqueando y que no habían evidencias de su fe. Y en los capítulos 1 y 2 que nosotros hemos venido estudiando, hemos venido exponiendo, se une con esto: si la fe no se expresa en obras, es una fe muerta. ¿Y cómo nosotros podemos evidenciar que nuestra fe no es una fe muerta? En los momentos de dificultad. En el capítulo 1, Santiago dice, bienaventurados y dichosos los que pasan por diversas pruebas. Porque cuando yo pase por diversas pruebas o desafíos de fe, ¿yo qué voy a demostrar? Que mi fe es ¿qué? Verdadera. Que mi fe no es una fe muerta. Y él va desarrollando todo esto acá. Versículo 22 del capítulo 1. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra solamente y no la lleva a la práctica, ¿qué tipo de fe tiene? ¿Qué? ¿Una fe qué? Muerta. Santiago viene trabajando todo ese argumento y muestra muchas ilustraciones. El que escucha la palabra y no la pone en práctica, que está demostrando que su fe es una fe muerta. Así de sencillo está diciendo Santiago. Y sigue más adelante en el capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos míos, que la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar ¿a qué? A favoritismos. Una fe muerta tiene favoritismos. Y en ese texto estaba hablando acerca del favoritismo económico. Entonces decía, oiga, ustedes no deben tener favoritismos en la parte económica, porque si viene alguien con un buen carro, buena pinta,
Sí, y usted qué le dice, hágase aquí adelante, porque usted ya está pensando, uy, este me puede servir a mí, y de pronto este debe tener una fábrica, o de pronto este es gerente, y hagámoslo aquí. Y si viene alguien en un Renault 4 descachalandradito, ¿qué le decimos? Mire a ver dónde encuentra puesto. Y él les estaba diciendo, eso es una fe muerta. Eso es una fe muerta. Entonces él desarrolla todo ese argumento. Pero hay una palabra que a mí me ha llamado la atención en el libro de Santiago y que la utiliza 3 veces. Y ya la hemos leído. Dice, no se engañen, no se engañen, no se engañen. Sí, si usted cree que solamente escuchar la palabra de Dios es suficiente, vamos a leer esos textos. Capítulo 1, versículo 16. Mis queridos hermanos, ¿no qué? No se engañen. Capítulo 1, versículo 16. No se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Les estaba diciendo, oiga, todo lo bueno viene de Dios. No se equivoquen y no se engañen cuando empiecen a dudar acerca de lo que Dios les envía. El 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así sigue. Se engañan ustedes mismos. Versículo 26 del capítulo 1. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, ¿qué pasa? Se engaña a sí mismo. Entonces la preocupación de Santiago estaba ahí puesta. Si usted cree que la fe sin obras es posible, usted se está engañando. Él viene trabajando ese mismo argumento. Usted se está engañando si usted cree que la fe está separada de las obras. Así de sencillo. ¿Y qué es engañarse? Engañarse es tener unos razonamientos falsos. Es mentirse a uno mismo. Es como el que se le está acabando el matrimonio y dice, no, mi matrimonio está bien. Porque él cree que está bien, pero se está engañando porque hay elementos que están mostrando que se está derrumbando el matrimonio. Engañarse a uno mismo es pensar que el tiempo va a solucionar los problemas. Yo no enfrento ese problema porque el tiempo va a hacer que eso se solucione. Eso es engañarse a sí mismo. Engañarse a sí mismo es justificarse en cierto tipo de cosas o cierto tipo de comportamientos. Y había esa preocupación. Y él viene trabajando todo esto. Y llega a un punto, y es el texto que nosotros vamos a leer hoy, capítulo 2, versículo 20 al 26. Usted puede buscarlo en su Biblia. Él les está diciendo, oiga, ¿ustedes creen que es posible que la fe esté separada de las obras? Pues les voy a demostrar que no. Les voy a mostrar con 2 ejemplos que para ustedes son muy importantes. Abraham y Rahab. Voy a demostrarles que la fe con las obras siempre van unidas, no están separadas. Para el judío, Abraham era el padre de la fe, era una persona importantísima. Pero también quedó escrita Rahab, que era una ¿qué? Prostituta. Que no nos dé miedo, que no nos cohibamos en decir, era una prostituta. Y en las 3 veces que se menciona en la escritura, se pone que era una prostituta. Y es interesante porque estos 2 ejemplos son contrastantes. El padre de la fe, amigo de Dios. Rahab, una prostituta, no era del pueblo judío. Lo más bajo que podía caer una mujer en la parte moral. Y pone estos 2 ejemplos de esas mujeres que tuvieron, de ese hombre y esa mujer que tuvieron fe. Y es muy interesante porque en el capítulo 2, versículo 1, Santiago les viene hablando de no hacer favoritismos. Y coloca a Abraham y coloca a una prostituta. Dios dice, yo evidencio que yo no hago acepción de personas. Y vamos a ver más adelante que Rahab, una prostituta, es la línea de la genealogía de Cristo. Dios estaba cumpliendo lo que les estaba diciendo aquí. No hagan acepción de personas. Y en su genealogía lo demostró. Siendo una prostituta, ahí quedó. Después de todo lo que sucede, Rahab se casa con Salmón y engendra Boz. Y de ahí nace el Señor Jesucristo. Él está diciendo, lo que yo digo, yo lo demuestro y lo compruebo. Si yo no hago acepción de personas, está demostrado ahí. ¿Qué nos dice Santiago 2, 20 al 26? Y comienza con una frase que es interesante. ¡Qué tonto eres! ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? O en otra versión, ¿es muerta? Oiga, qué tonto eres tú que todavía no te has convencido que la fe y las obras van juntas.
No se pueden separar. Qué tonto eres si tú crees que puedes creer algo intelectualmente y no demostrarlo. Y nos está diciendo también Santiago a nosotros: oiga, deje de ser tonto. Ustedes cuando le dicen eso, ¿cómo se siente? Oiga, pero ¿qué es lo que me está pasando que me están diciendo que qué tonto eres? 21. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actúan conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras, y no solamente por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y los ayudó a huir. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si yo digo que creo algo, yo debo mostrarlo. Tarde que temprano yo demuestre lo que creo. Si yo creo que el alcohol es el que va a traer tranquilidad y va a traer paz a mi corazón, ¿qué hago? ¿Irme a beber o no? Lo demuestro con hechos lo demuestro. Yo demuestro con hechos lo que yo creo. Y aquí la preocupación es de Santiago: si usted ha dicho que tiene una fe en el glorioso Señor Jesucristo, evidéncielo. Que sus acciones evidencien que usted no tiene una fe muerta. Y para ver esto nosotros tenemos que ir a Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 5, versículo 6. Porque vamos a mirar aquí algo que es importante. Génesis capítulo 15, versículo 16. 15:6, perdón. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Abraham creyó que lo que Dios le había prometido lo iba a cumplir. Y nos dice aquí que fue declarado justo. Aquí hay que mirar la cronología de este evento. ¿Cuántos años tenía Abraham aquí? Cuando nos dice aquí en Génesis 15:6 que le creyó a Abraham a Dios y se contó como justicia, tenía 85 años. Génesis 15:6, él tenía 85 años. Pero el relato que Santiago nos está mostrando está en Génesis 22. Habían pasado 30 años. Vamos a ir a Génesis 22, donde dice: Dios prueba a Abraham. Abraham toma una decisión de fe. En un momento de su vida, podemos decir que tiene un encuentro personal con Dios, y en nuestro tiempo tenemos un encuentro personal con Jesucristo, donde nosotros podemos entender que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, cuando nosotros necesitamos reconocer que necesitamos el perdón. Esto le sucedió a Abraham cuando él tenía 85 años. Pasan 30 años. ¿Y qué nos dice el texto? Génesis 22:1. Pasado cierto tiempo, ¿qué sucedió? Dios puso a prueba a Abraham. Nuestra vida va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. Este es un principio que a todos los que creemos nos va a pasar. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. ¿Por qué momento de prueba estás pasando? ¿Por qué momento de prueba? Piénsalo ahí. Dios te está probando. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó algo. Y le dice: toma a tu hijo, el único que tienes y el que tanto amas, y ofrécelo en holocausto en el monte que yo te indicaré. Versículo 3, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos delante para adorar a Dios, y luego regresaremos a ustedes. Y luego regresaremos a ustedes. Es interesante, porque él, ¿qué iba a hacer? A sacrificar a su hijo, y le dice: luego regresaremos. ¿Qué había en la mente de Abraham? ¿Qué había en el corazón de Abraham? Creer lo que Dios le había dicho. Y Dios le había dicho
de ti nacerá un hijo y tu descendencia será tan grande, será tan múltiple como las estrellas del cielo. Aquí empieza Abraham a actuar. Pero yo quiero que nosotros podamos definir qué son obras y qué son fe. El texto de Santiago viene desarrollando este argumento con esas dos palabras. Y obras aquí en Santiago no son obras de caridad. No son obras de caridad. Aquí obra significa un hecho o acción, y dicha acción o dichos hechos están determinados por lo que Dios dice. Las acciones están determinadas por lo que la palabra de Dios me dice a mí. Cuando yo leo la Escritura y Dios me dice algo, Él espera que yo actúe, que yo obre. Entonces las obras no son obras de caridad. Ese obrar que está aquí hablando es lo que Dios me dice, yo debo hacerlo porque le creo a Él. Y esas obras tienen valor. ¿Por qué? Porque son la prueba de la fe de alguien. Y lo que Abraham hizo tenía valor porque estaba evidenciando que su fe era verdadera. Porque a los 85 años él hizo una decisión de fe, y después, 30 años después, esa fe se valida, esa fe se muestra que es verdadera. Por eso es que él no fue justificado por las obras, sino cuando le creyó a Dios. ¿En qué momento de la vida has tomado una decisión por Cristo? ¿Hace cuántos años? El texto de Santiago en el versículo 23 nos dice: y se cumplió lo que estaba escrito. Miren en su Biblia, Santiago 2, versículo 23. Y se cumplió lo que estaba escrito, y creyó a Abraham a Dios, y se le contó como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ese versículo 23 está tomando el momento donde él ofrece a Isaac. Ese confirmó la Escritura, se hizo verdad la fe que Abraham tenía. ¿En qué momentos de tu vida se ha hecho verdad esa fe que tienes en Cristo? ¿En qué momento? Si tú hiciste una decisión de fe y han pasado unos años, meses, ¿en qué momentos se ha hecho verdad esa decisión de fe que tú tomaste? ¿Cuántas veces? A veces decimos: Señor, dame más fe, ¿o no? ¿Y Él para qué nos quiere dar nosotros más fe si lo que nos ha dicho que hagamos no lo hacemos? ¿Ustedes cómo creen que estaba la fe de Abraham cuando va y va a sacrificar a su hijo y Dios le dice: no lo hagas, porque yo sé que tú me temes y me has dado lo mejor que tú tienes? Y Dios provee. La fe de Abraham fue a otro nivel, ¿o no? Fue a otro nivel porque le obedeció. Yo no debo pedirle a Dios: dame más fe. Yo le debo decir: Señor, permíteme obedecerte para que mi fe crezca. Mi fe crece en la medida que yo obedezco. Mi fe no crece en la medida en que yo aprendo más. Mi fe crece en la medida en que yo le hago caso a Dios. Y eso fue lo que sucedió con Abraham. Le hizo caso, le obedeció. No le pida más fe a Dios. Obedezca lo que Dios le está diciendo que debe hacer. Porque nos engañamos a nosotros mismos diciéndole: dame más fe, dame más fe. No es: dame más fuerzas para obedecer lo que tú me dices que debo hacer. Y vemos que Abraham dice: regresaremos. Está demostrando ahí que le creía a Dios. Que le creía a Dios lo que había dicho. Le había dicho que le iba a dar una descendencia, que era a través de Isaac. Y sigue la historia. Deja a sus dos siervos, sigue caminando con la leña, con el hijo, con todo lo que había preparado durante 3 días. Y a lo lejos dice que vio el monte Abraham.
Y dejó a estos dos y siguió con el hijo. Y en un momento del camino el hijo le dice: papá, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Y qué le dice Abraham? Hijo, Dios proveerá. Dios nos provee lo que nos hace falta para cumplir su voluntad. Dios nos proveerá fuerza, Dios nos proveerá tiempo, Dios nos va a proveer todo lo que nos falte a nosotros para obedecer su voluntad. Pero es que no puedo. Claro que puedes. No porque tú digas yo sí puedo, no. Porque Dios es fiel y cumple las promesas. Y siguen adelante, y siguen adelante. Y llega el momento de ir a matar a su hijo Isaac, y aparece otra voz que dice: Abraham. Y él mismo responde: aquí estoy, aquí estoy. ¿Y qué le dice Dios? No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que me temes, ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Ahora sé que tú reconoces que yo soy Dios, ahora sé que tú reconoces que yo soy el Dios que provee. Las acciones que evidencian que mi fe es una fe, que no es una fe muerta, otros las deben ver, otros deben verla. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y no lo hace y Dios le provee, ¿quién fue testigo de la fe de Abraham? ¿Quién fue? Dios. ¿Y quién más? Isaac. Isaac evidenció la fe de su papá. Él pudo ver: la fe de mi papá es una fe extraordinaria. ¿Le mostramos a nuestros hijos o a las personas que están cerca nuestra fe? ¿En qué creemos? Cuando Dios nos desafía y nos lleva a esos momentos que son difíciles. Cuando habla el texto en Santiago que Abraham fue justificado, es que fue justificado delante de otro. Otro que fue su hijo Isaac pudo decir: la fe de mi papá es verdadera. La fe de mi papá no es una fe intelectual, no es una fe solamente teórica, es una fe que es real. Eso es lo que nos muestra aquí el texto. Santiago nos está diciendo: Isaac presenció esto. ¿Y cómo fue que llegó hasta ese punto? Y el texto en Hebreos nos dice que Abraham le creyó a Dios. Y le creyó porque él era capaz de resucitar a su hijo Isaac de los muertos. Eso era lo que él decía: si Dios me hizo esa promesa y me está diciendo que lo sacrifique, ¿qué va a hacer? Tendrá que resucitarlo. Tendrá que resucitarlo porque yo no voy a quedar mal. Yo le dije a los siervos que regresaríamos los dos. Lo que estaba pronunciando Abraham era lo que él creía, la convicción profunda que él tenía en su corazón. Por eso dice: regresaremos juntos. Es muy interesante este texto, porque la obediencia a Dios, la obediencia a la fe que yo tengo, y nosotros tenemos un problema como personas occidentales. Somos muy griegos, todo lo racionalizamos, ¿cierto? Todo es aquí en nuestra mente. Pero en esos tiempos, el rabino que tenía un discípulo, lo hacía discípulo no para que solamente aprendiera o que ese discípulo después fuera y enseñara, no. Era para que obedeciera. Ser discípulo era obedecer, es obedecer. Capítulo 22, versículo 18 de Génesis. Y le dice Dios: puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. La obediencia que usted tenga a la palabra de Dios, la obediencia que yo tenga a la palabra de Dios, créame que va a afectar a muchos. Va a afectar mucho, va a bendecir a muchas personas. Obedézcale a Dios en lo que está diciendo. Se van a ver bendecidas sus hijos, las personas cercanas, sus familiares, sus nietos, sus bisnietos. Usted no va a comprender esto, pero le sucedió a Abraham: porque me obedeciste,
Todas las naciones del mundo serán bendecidas. Nosotros somos bendecidos porque hemos podido entender la obra de Cristo en la cruz por la obediencia de Abraham. Y tú vas a experimentar esas bendiciones cuando tú obedezcas a Dios y tu fe va a crecer. Cuando tú obedezcas, tu fe se va a incrementar, vas a ir a otro punto de tu fe con Dios. Porque cuando se une la teoría con la práctica, eso sí que es extraordinario. Eso sí que es extraordinario. Y el texto en Santiago nos dice, versículo 24, dice, y su fe llegó a ser completa, y la fe y las obras actuaron conjuntamente. Abraham demostró que su fe era verdadera. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Intelectual? ¿O una fe que está muerta? Vemos que hay un contraste entre Abraham y Rahab. El versículo 25 nos dice que Rahab, al igual que Abraham, fue justificada por las obras. Y para mirar esto tenemos que ir a Josué. Vamos al libro de Josué capítulo 2. Y es bien interesante aquí. Rahab, prostituta, Rahab, no judía, Jericó, una de las peores ciudades que había. Y Dios había decretado juicio sobre Jericó, sobre la maldad. Y esta es una de las ilustraciones que Dios muestra. Dios va a tener juicio sobre mi vida y sobre la tuya. Nadie puede burlar a Dios. Nadie se burla de Dios, dice la Escritura. Y este es un ejemplo, esta es una ilustración. Jericó, una ciudad, viene el juicio de Dios, ya se sabe que va a ser destruida. Y aparece Rahab, esconde a 2 espías, los esconde a la parte alta. Viene el rey y le dice, oye, tú escondiste a unos espías. Y Rahab le dice, no, ellos ya se fueron por otro lado. Rahab sube donde ellos están y habla con ellos. ¿Y qué les dice? Josué capítulo 2, versículo 8. Josué capítulo 2, versículo 8. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, y miremos lo que le está diciendo Josué capítulo 2, versículo 8. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Ella tenía una convicción y una seguridad en su corazón. Yo sé que Dios les ha dado esta tierra. Porque Dios les había dicho y les había prometido que esa tierra sería de ellos. Y ellos creían en lo que Dios le había dicho. Si Dios nos dijo que nos va a dar esta tierra, así era. No había de otra. Porque Dios es un Dios que cumple, Él es un Dios fiel, Él es un Dios único. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Versículo 10. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. Rahab había escuchado lo que había sucedido, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, con portentos y señales lo sacó. Y ella creía en ese Dios que había hecho eso. Ella estaba segura en su corazón, ese Dios sí es el Dios verdadero. Dice, hemos escuchado, tenemos noticias de todo ese pueblo de Jericó. Solamente Rahab creyó. Solamente Rahab pudo tener en su corazón y decir, esto es verdad. Y me imagino a Rahab compartiéndole a otros, oiga, que es que van a arrasar con nuestra ciudad. ¿Y cuál Dios va a hacer eso? Pues el Dios de Israel, porque habían otros dioses. El Dios que abrió el Mar Rojo. Oiga, creamos en Él, obremos conforme a lo que Él nos dice. El texto nos dice también hemos oído. Y ese oído, esa expresión oír tiene que ver con oír inteligentemente. Y se utiliza a través de la Escritura. Oír con inteligencia, ¿para qué? Para decidir. Para que no se quede solamente en ser oidor. Ese oidor tiene que ver con inteligencia. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra.
Rahab estaba convencida de la soberanía de Dios. Y nosotros necesitamos en esta tarde también estar convencidos de la soberanía de Dios en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Rahab entendió que su pueblo había tocado fondo, que ya no había más, que venía el juicio de Dios. Pero en la medida que venía el juicio de Dios, ella va y habla con los espías y le dicen: oiga, no le hagan nada a mi familia, no le hagan nada. Si yo creo en ese Dios. Y ellos, esos espías, evidenciaron por lo que estaba diciendo y por lo que había hecho, que su fe era verdadera. Que su fe no era una fe muerta, sino por el contrario, era una fe real. Rahab reconoce su situación, juicio de Dios. Rahab pide misericordia de Dios, pero también Rahab confía en Dios. Ella confía en Dios. Una mujer que no era judía, una mujer que tenía 4 en conducta. Ella no era una mujer que se merecía la justicia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Qué pasaría si de pronto entra aquí una prostituta? ¿Qué pasaría? ¿Qué diríamos? Algunos dirían: no, este no es el lugar para prostitutas. El lugar para prostitutas son los burdeles. Pero vemos que el mismo Dios no hizo acepción de personas y la ubicó en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. La ubicó ahí mismo. Hebreos 11:31 nos dice: por la fe la prostituta Rahab no murió, junto con los desobedientes. Otra versión dice los incrédulos. Todo el pueblo de Jericó no creía que el Dios, que era Dios del cielo y de la tierra, iba a venir a traer juicio. Todo el pueblo de Jericó, excepto Rahab y su familia, no creyeron que había un Dios que había destruido a los gigantes. Todos los del pueblo de Jericó, excepto Rahab y su familia, no creyeron que había un Dios que había abierto el mar rojo. Que era evidente, a ese mismo Dios es el que en esta tarde tú y yo hemos venido a cantarle. Majestuoso, poderoso. A ese mismo Dios es el que nosotros le hemos dicho: no me soltarás. A ese mismo Dios que abrió el mar rojo. ¿Lo crees? ¿Lo vives? Yo veo que unas caras hacen así, y yo veo a los que hacen así porque sé que han pasado por unos momentos tan difíciles, en salud, en enfermedad, pero han dicho: yo sé que mi Dios vive. Y eso era lo que decía, y esa es la misma frase que de pronto nosotros vemos, decía Job: yo sé que mi Dios vive y que al final veré a Dios. Yo sé que mi Dios vive y al final Él me resucitará de los muertos. Es una fe que se debe evidenciar, es una fe que se muestra. Y lo mismo que sucedió con Abraham, sucedió con Rahab. Se destruye Jericó, vienen y se ilustra la salvación, que es la misma salvación que Dios ha hecho con cada uno de nosotros a través de Cristo. En medio de nuestra maldad y de nuestro pecado, ella va y reside en el pueblo de Israel. Su vida queda atrás, su pasado de prostitución queda atrás. Y viene Dios y le permite tener una familia. Le permite tener una familia. Y de esa familia, como les había dicho, viene el Señor Jesucristo. Josué capítulo 6, versículo 25. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven en el pueblo de Israel. Pasó a ser familia de Dios. A través de Cristo nosotros pasamos a ser hijos de Dios y a ser su familia. Estas dos personas
totalmente diferentes, Abraham y Rahab, de estratos diferentes, de circunstancias diferentes, de momentos diferentes, pudieron demostrar que su fe era verdadera, demostraron que su fe no era mentira, no era intelectual, que su fe no era una fe muerta, porque obedecieron. Hace unos años, y aún se sigue dando, pero en otro formato, había un libro que se llamaba Formando a nuestros hijos como Dios quiere. Y a mí me llama la atención algo que colocaban ahí acerca de la obediencia. Y yo lo vi en Abraham, lo vi en Rahab, y habían 4 elementos de la obediencia y que nosotros podamos también llevarlos y apuntarlos. La obediencia debe ser inmediata. Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Y él dice que se despertó muy de mañana. No dice, y pasó cierto tiempo y Abraham empezó a pensar, ¿sí o no? ¿Lo hago? No lo hago. ¿Será que Dios tiene razón? ¿Será que Dios no tiene razón? Nos dice que fue de manera inmediata. También nos dice que la obediencia ha de ser completa. Nuestra obediencia a Dios debe ser completa, no a medias. Abraham, ¿qué hizo? Rahab, ¿qué hizo? Ellos de una manera completa obedecieron todo lo que Dios le había dicho. Y Dios proveyó, y Dios salvó, y Dios restauró. Inmediata, completa. La fe debe ser sin desafío. Y sí que nos gusta desafiar a Dios, ¿cierto? Porque no nos gusta lo que Él nos dice. Y no nos gusta lo que Él nos pide. Y un cuarto elemento, sin queja. Sin queja. Y los que tenemos hijos sabemos qué es eso, ¿no? Hijo, por favor, vacíes esto. Hijo, por favor, otra. Hijo, no es inmediata. Ay, papá, pero otra vez me toca. ¿Sí? O otras veces, no lo voy a hacer. No lo va a hacer, papá. ¿Y qué vas a hacer? Así, con desafío, ¿cierto? Y con queja. Y a veces nosotros somos así como nuestros hijos o los que están ahí alrededor. No queremos hacerlo. No queremos obedecer. Pero simplemente si nosotros obedecemos, nosotros vamos a ver la bendición y lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Una pregunta para terminar, por favor, Juan. Nosotros necesitamos acciones que evidencien que nuestra fe no es una fe muerta. ¿Cuáles pasos de obediencia o cuál paso de obediencia puedo dar hoy o en esta semana que evidencien mi afirmación de que mi fe está en Cristo? ¿Qué pasos concretos puedo dar? Piense usted, ¿qué pasos concretos puede dar ahí? Finalizando el texto de Santiago nos dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras está ¿qué? Muerta. El espíritu es el que le da la vida al cuerpo. Cuando algo muere se separa. Entonces una fe muerta es una fe que separa la fe y las obras. Es así de sencillo lo que nos está diciendo Santiago. ¿Qué pasos concretos? ¿Qué te está diciendo Dios que debes hacer? Porque recuerden que las obras en Santiago es hacer lo que Dios me está diciendo en su palabra. Esas son las obras para Santiago. ¿Qué pasos concretos vas a dar? ¿Tienes tu confianza? ¿Tienes la seguridad de quién es Dios? ¿Tienes la convicción en tu corazón de lo que lees en la Escritura? Que eso te lleve a dar pasos concretos que evidencien que tu fe no está muerta. No nos dejemos engañar. No se deje engañar, no se autoengañe creyendo que su fe es una fe que no está muerta, porque usted tiene que evidenciarlo. Vamos a orar. Señor, gracias en esta tarde, porque tú nos animas, Señor, a evidenciar que nuestra fe en Cristo Jesús es una fe que no está muerta. Piense usted ahí en el lugar donde está. ¿Qué paso concreto va a dar hoy? O de pronto esta semana. De pronto Dios le está diciendo, ve y perdona a alguien, ve y pide perdón, ve y ayuda a tal persona, entrégame aquello que tanto te cuesta.
evidencie que su fe en Cristo no está muerta, porque la fe y las obras no se pueden separar. Piense ahí, permita que el Espíritu de Dios le traiga esos pensamientos, que el Espíritu Santo opere ahorita ahí al reflexionar en la palabra de Dios. ¿Cómo está su obediencia a Dios? Siga pensando. ¿Su obediencia es inmediata a Dios? ¿O de pronto usted se queja delante de Dios? Medite un momento ahí en su silla. De pronto usted dirá, en algunas áreas de mi vida es una fe muerta. Pero de pronto en otras áreas he demostrado que mi fe es una fe verdadera. Piense en qué áreas de su vida necesita dar ese paso de fe. De pronto en el área relacional, de pronto en el área laboral, en el área económica. De pronto usted está viviendo una crisis de fe. Hay un texto que dice, Jesús estaba con alguien y ese alguien le dice, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, le dijo. Y Jesús tuvo compasión de esa persona. De pronto estás escéptico, pero el Espíritu de Dios quiere darte la fe en Cristo. ¿En qué áreas de tu vida hay incredulidad? Sigue meditando ahí en tu silla mientras vamos a cantar este canto. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres